¿Qué tal, amables amigos? Continuamos juntos estudiando las revelaciones del Apocalipsis. Habíamos quedado en el capítulo 7, vimos la introducción acerca de quiénes serán los que quedarán en pie, que no verán la muerte cuando el Señor Jesucristo retorne en gloria y majestad, de aquellos que lógicamente alcanzarán la vida eterna, la redención, pero después que Jesús se levanta del santuario, comienzan a caer, como vamos a ver más adelante al estudiar, las caídas de las plagas, todo aquello, pero esos que queden con vida serán guardados y protegidos por los ángeles y nadie los podrá tocar hasta que Cristo vuelva en gloria y majestad. Cuando nosotros abrimos nuevamente las Escrituras, allí en el capítulo 7, leemos desde el versículo 3 en adelante. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Acá el único que no se lo menciona justamente es Adán, y en lugar se menciona más bien a un hijo de José. Lo que importa acá ahora es, ¿será que esto se refiere a israelitas literales? Cuando la gente lee israelitas, normalmente creen que se refiere a los israelitas de nacionalidad israelita. Lo que pasa es que a veces el término Israel no se comprende cuándo Dios lo puso, por qué y cómo, que es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a ver que no se refiere a israelitas lógicamente literales. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos las Escrituras, es verdad que Dios llamó primero a la nación de Israel, la puso en el centro del mundo, Asia, África y Europa, para que ellos irradien el mensaje de redención del Mesías que iba a venir a la tierra. Y Dios los puso ahí para que ellos comuniquen esa verdad a todas las naciones, para que no se crean los únicos privilegiados de ese mensaje. Por eso es que cuando Jesús aparece en el escenario histórico y purifica el templo ahí en los evangelios, ustedes van a ver que Jesús agarra y les dice, mi casa será llamada casa de oración, pero para todas las naciones, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones, claro, le robaron a Dios la gloria porque no irradiaron la luz. Además, ya antes que Jesús pase por la agonía del Getsemaní, el Calvario, Él deja claro que Israel ya dejaba de ser la nación portadora del mensaje y Él la comisionaba a la iglesia cristiana que Jesús dejaba organizada allí fielmente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 21, desde el verso 42, leemos, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Fíjense, Dios ya le quita la gran misión al Israel según la sangre, el linaje, pero se lo da ahora a la iglesia cristiana. Ahora, ¿cuándo Dios puso el nombre Israel y a quién? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, allí nos encontramos nosotros con el capítulo 32 y es la lucha que Jacob llega a tener con el ángel de Jehová, dice, pero ese ángel de Jehová cuando se estudia era el mismo Jesús, porque finalmente has luchado con Dios y has vencido. Claro, él esperaba encontrarse con su hermano que se había ido hace muchos años y él pensaba que su hermano quizá a lo mejor podía venir a pelear con él. Y cuando esa noche tuvo esa, miren lo que dice ahí desde el verso 24, desde el capítulo 32. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podían con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No era que Jesús no podía derrotarlo a Jacob, sino que él se pone en el lugar humano y deja que Jacob luche y pelee. Y como ve que Jacob no dejaba de... recién lo hiere en el muslo, y Jacob se da cuenta que no era su hermano, que era algo diferente. No te dejaré si no me bendices, se da cuenta. Entonces le pregunta: ¿cuál es tu nombre? No es que Dios no sabía, sino que quería que quede algo bien claro allí registrado. Soy Jacob. Bueno, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Ahora miren, ese nombre Israel en el Nuevo Testamento le vamos a preguntar al escrito sagrado. Vamos a ir directamente allí al libro de Romanos, el capítulo 9. Y fíjense en que el que escribe acá, el apóstol Pablo, que era un judío, ¿verdad? Él era un israelita de sangre también, pero inspirado por el Espíritu de Dios, sabía que ese nombre ya no solamente es para los que tienen el linaje, sino para toda la humanidad. Miren lo que dice en el capítulo 9 de Romanos, del verso 6 en adelante. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué les parece? O sea, israelita es todo aquel, no importa que sea chino, japonés, argentino, boliviano, europeo, mi amigo querido, si tú vives con Dios y vives para su gloria, has luchado, has vencido, has dejado el mal y has recibido el bien, así que eres un israelita espiritual. ¿Sí? Ahora miren, por ejemplo, si yo voy inclusive al mismo libro de Génesis, me encuentro allí con el capítulo 22 de Génesis, que es cuando Dios tiene un encuentro también con el patriarca Abraham. Y fíjense en qué interesante lo que Dios le dice allí al patriarca Abraham. Todo esto hay que aclararlo, mis amigos, para que quede claro en este contexto. Le dice Dios desde el verso 17 al 18, capítulo 22, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a orilla del mar. Tus descendencias poseerán las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces la pregunta lógica también en esta hora es: ¿y cuál es esa simiente? Yo entonces tengo que volver a la Sagrada Escritura y me encuentro allí justamente con la carta que el apóstol Pablo escribe también a los Gálatas, y miren qué interesante lo que le dice en el capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En esa simiente somos bendecidos todos y somos llamados israelitas. Fíjense ahí mismo en el versículo 6 al 8 del capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, toda la gente, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y fíjense en el verso 28 y 29 del mismo capítulo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amigos queridos, que hemos aclarado acá que cuando allí en Apocalipsis habla de las 12 tribus, ¿por qué razón Dios lo menciona a esas 12 patriarcas si se está hablando que en la hora final los que van a quedar con vida son hijos de Dios de todas las naciones, de todos los pueblos que hayan abrazado la pureza de la verdad?
una de las aclaraciones la vamos a ver yendo al libro también del Apocalipsis ahora, porque allí tenemos nosotros respuestas maravillosas que la palabra de Dios misma nos va dando, cuando la Biblia nos está hablando a nosotros de la nueva Jerusalén. Dice el capítulo 21, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante a de una piedra preciosa. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. La nueva Jerusalén, la tierra, va a tener el nombre de los 12 hijos de Jacob. Inclusive, si seguimos leyendo, los muros de la ciudad tienen también 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amigo, en el Antiguo Testamento fueron los 12 patriarcas y en el Nuevo son los 12 apóstoles. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que cuando se estudia el carácter de las personas de estas tribus, por ejemplo, en el capítulo 49 del Génesis, es cuando Jacob bendice a las tribus. Y entonces hay que estudiar, eso lleva horas, estudiar los detalles. ¿Pero qué significa? Que son una especie de microcosmo de los caracteres que tenemos la humanidad, colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, ¿verdad? Pero mezclado de una y de otra manera. O sea, quiere decir entonces que los 144.000 están representando a hijos de Dios fieles, a hijos que van a ser fieles en esa hora. Y por esa misma razón nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que lo que Dios más quiere acá es el carácter que nosotros podemos lograr. Por supuesto que eso exige mucho tiempo. Tú tienes que ir también a las Escrituras, meditar. Por ejemplo, si tomamos a la tribu de Leví nada más. ¿Quién fue de la tribu de Leví? Moisés. ¿Se salva Moisés? Claro, ya está en el cielo. Jesús lo resucitó. ¿Quién más está en el cielo? Bueno, ¿quién más se salva de la tribu de Leví? Aarón, su hermano, no está todavía en el cielo. Pero los hijos de Aarón se perdieron porque ofrecieron sacrificio extraño ahí en el santuario y Dios los fulminó. Y así, si vamos a la tribu de los otros hombres patriarcas, vamos a ver que unos se salvan y otros se pierden. O sea, ¿qué quiere decir, amigo? Que para estudiar en la hora final, todos tenemos que ubicarnos a ver por cuál de las puertas voy a entrar en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque la primera ley del cielo es el orden. Si bien es cierto que todo, heredaremos todo con nuestro Padre, pero será algo perfecto y precioso comprender realmente todas estas cosas. Así que, mis amigos queridos, acá tenemos nosotros un punto muy importante. Pero vamos a seguir viendo detalles. Por ejemplo, si vamos al capítulo 14, habla del cántico de los 144.000, es decir, cuando ya estarían en el cielo. Dice allí, desde el verso 1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y del Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podría aprender aquel cántico sino solamente los 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. ¿Qué significa esto que no se contaminaron con mujeres? Algunas personas dicen, bueno, ¿será entonces que ellos han cumplido la ley del celibato, que no se casaron? No. Cuando la Biblia está hablando en términos de mujeres, cuando la Biblia habla de una mujer pura, habla de la iglesia pura de Jesucristo. Y cuando habla de una mujer ramera, está hablando de una iglesia corrompida. Solamente para tener una idea, Israel fue la nación escogida por Dios para cumplir una gran tarea en esta tierra. Pero tristemente Israel cada vez se corrompía, se iba atrás del paganismo, sacrificaba a sus niños en el altar de los dioses paganos. Y por esa razón Dios, en un momento, después de reflexionarlo y mostrarle su pecado, fíjense en lo que le dice Ezequiel 16, versículo 30.
cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. Una iglesia que se corrompe y se va atrás de lo que el diablo ha creado como Dios en esta tierra, miles y miles de conceptos equivocados, Dios le llama ramera. Por eso es, mi amigo, que en Apocalipsis también, en el capítulo 17, cuando estudiemos también ese capítulo, allí nosotros tenemos algo muy importante para recordar en este momento. Dice allí el versículo 1 en adelante: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando vemos en el versículo 15, el agua significa pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embregado con el vino de su fornicación. Tremendo. Es un sistema religioso que ha tenido influencia a los reyes de la tierra. Vayan ustedes atando a cabo cuál es esa iglesia que ha tenido influencia mundial y que ha manejado durante 1260 años a los reinos de la tierra y ha impuesto y ha matado gente. Ya hemos estudiado muy bien cómo es la Roma religiosa que se corrompe en Roma, ¿verdad? Y fíjense en lo que dice el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perla, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación, de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. O sea, es la madre, pero tiene hija. En otras palabras, todas esas mujeres son iglesias corrompidas. No significa, escuchen bien, que en su seno no haya fieles hijos de Dios. En todas las denominaciones cristianas, sin exceptuar la católica. De ahí salió la gente fiel, que cuando vemos la gran reforma protestante, Martín Lutero y todos ellos. Pero, amigo querido, Dios los llama a todos sus hijos fieles, que de una vez abracen la verdad pura. Y los que no quieran hacerlo se van a quedar con los errores satánicos. Entonces, ¿por qué razón a los 144,000 se le dice que no se contaminaron? Pues son vírgenes. Si nosotros vamos ahora a la carta que el apóstol Pablo también escribe, por ejemplo, vamos a la carta a los Corintios. Allí también el apóstol Pablo dice algo muy interesante. En la segunda carta que él escribe a los Corintios, allí nosotros podemos ver algo muy, pero muy importante que el apóstol Pablo expresa. En el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, allí leemos nosotros lo siguiente, el versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los 144,000, los siervos fieles que menciona allí, son porque no se contaminaron con la corrupción de las mujeres religiosas, o sea, de las iglesias que tenían falsos conceptos de fe. Son puros e íntegros y proclaman la verdad pura en la hora final. ¿Captan la idea? Cómo la Biblia se encarga de aclarar todo esto. Mis amigos, para terminar este tema, en el próximo vamos a ver ahora las características de los dos grupos, los 144,000 bien identificados y la gran muchedumbre también. Quiero terminar con Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de la gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de mano de ella. Fornicación en el sentido espiritual. En ese contexto está dado también el término. El verso 5 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, sea la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La Nueva Jerusalén también se llama la esposa del
Cordero. Cuando dice acá que a ella se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, se refiere que se va a llenar de los hijos de Dios que estemos allí con las vestiduras blancas que dice la Biblia. Y el versículo 9 y el 10 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tema 23-24? Hemos visto que el testimonio de Jesús, que Dios iba a mandar profeta en la hora final para dar detalles. Primero, para corroborar toda la autoridad de la Biblia. Todos los temas que hemos visto aquí, amigos, son 100% bíblicos y lo vamos a seguir haciendo igual. Pero sin embargo hay detalles en el don profético que ya hemos estudiado. Si no estudiaste esos temas, anda al tema 23-24 y repásalo, porque ahí Dios muestra que en la hora final iba a mandar profeta verdadero, porque Satanás iba a mandar muchos falsos profetas, pero Dios tenía que mandar el profeta verdadero para corroborar la autoridad de la Biblia y para darnos detalles que lo vamos a ver en el próximo tema. Que Dios te bendiga, no te pierdas las cenas de las bodas del Cordero cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Es mi deseo y mi oración para todos ustedes. Amén.